Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, estimable audiencia. Este domingo les saludamos a ustedes a pocas semanas ya de la Navidad. Parece increíble, pero el año 2020, con lo sui generis que ha sido para la raza humana, se nos ha escapado con dolor como agua entre las manos. Hoy comenzamos la Navidad en Televicentro. En cualquier caso, quisiésemos aprovechar para que esta atmósfera de la ocasión de la Navidad en el fin de año sirva para restaurar nuestros corazones, para reanimarnos y para levantarnos de la postración que nos ha provocado la pandemia del COVID-19, que ha dominado nuestras vidas, ha paralizado el aparato productivo y nos encerró en nuestras casas la mayor parte del calendario que corre. Hoy en el programa Vanegas, comenzando el mes de noviembre, vamos a echar una revista a lo que ha sido las consecuencias sociales, políticas, económicas de la pandemia del COVID-19 a nivel global y particularmente en nuestro país, y otros asuntos de palpitante actualidad, consultando a una de las mentes hondureñas más lúcidas, generoso en el análisis de los problemas porque comparte su visión con todos los demás para que aprendamos por qué pasan las cosas y entendamos los fenómenos sociales. Catedrático universitario de gran experiencia, hondureño prestigioso. El licenciado Pablo Carías tiene la gentileza de atender nuestra conexión este domingo. Le agradezco, doctor Carías, por aceptarnos que conversemos esta noche. Muy buenas noches, Vanegas, y con esa presentación suya, ella casi un elogio, pero también un compromiso, un compromiso de una magnitud extraordinaria. Muchas gracias a usted por la generosidad. Le quiero pedir, doctor Carías, para que evitemos conflictos posteriores, que me dé el permiso para elaborarle una caricatura aquí en su presencia. Con mucho gusto. Le advierto lo que le dije anteriormente, extra cámaras. Usted me dijo que iba a ser justo en la elaboración de la caricatura. Sí, pero si el problema es que si es justo, no creo que salga muy bien. Entonces yo necesito un valor agregado por parte de su habilidad como caricaturista. Ya viene usted con unos mecanismos de defensa bastante filosóficos. Es que los necesito. Bueno, muy bien. Yo soy generoso con mis amigos y con los que admiro todavía mucho más. Entonces ya lo he visto. Voy a comenzar a elaborar aquí un boceto previo con el carboncillo y luego vamos a ir agregando detalles a la caricatura con la cual vamos a honrarle este domingo en medio de esta conversación, que como le he dicho en los prolegómenos, queremos escuchar sus interpretaciones sobre un año particularmente difícil para la humanidad. Y en ese sentido, así a nivel global, primero, si le parece, licenciado Carías, y luego vamos cerrando un poquito el foco en lo que corresponde a nuestra comunidad nacional, ¿cuáles diría usted a estas alturas, sin haberlas superado totalmente, por supuesto, que son las consecuencias sociológicas de la pandemia del COVID-19? Bueno, hay efectos positivos, negativos, efectos económicos, efectos sociales, políticos y de tipo cultural. Creo que una demostración así, y que me parece que puede ser de mucho interés, es que la pandemia nos agarró solos a escala planetaria. ¿Por qué solos? Porque como es de todo el universo, de todos los países están siendo afectados y nadie en este mundo recurrió en auxilio, exceptuando algunos países que tuvieron la capacidad de atender necesidades de naciones y de otras sociedades, en el caso médico. Pero en general, la asistencia no
no se hizo, no la pudimos ver. No fue como en el Mitch, por ejemplo, cuando sobre Honduras se volcó una ayuda, había de ejemplo, extraordinaria de todos los países. En esta ocasión, creo que cada quien se la arregló como pudo. Yo creo que esa es una característica de esta pandemia que hay que apuntarla y tomarla en cuenta para aprender que cada día los problemas son más globales y las soluciones parecieran que comprometen menos a la sociedad en general, porque al ser globales cada quien está atendiendo sus propias necesidades. Eso me parece que es bueno señalarlo. Por otro lado, también hay algunas enseñanzas desde el punto de vista, digamos, económico. Tenemos un sistema económico con una arquitectura diseñada para la insolidaridad. No hemos visto, por ejemplo, a los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, generando políticas que ayuden a atajar la pandemia y a los países, sobre todo los países pobres, para dar una respuesta más o menos satisfactoria en términos de desarrollo y de atención a las necesidades. Nos dijo la secretaria del Fondo Monetario Internacional que los países pobres podían gastar sus recursos. Uno pudiera haber entendido que detrás de eso iba a haber un derrame, pero hasta ahora también pareciera que los recursos están siendo muy insuficientes y da la impresión que están poniendo más trabas a esta cuestión que tiene que ver con los desembolsos de recursos financieros para los países pobres, para los países subdesarrollados. Eso yo creo que es muy importante, porque no es, digamos, como en la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Guerra Mundial, hubo una propuesta por parte de las grandes potencias, especialmente por parte de Estados Unidos, con el famoso Plan Marshall, para impulsar el desarrollo en Europa, y hubo una inversión extraordinaria. Lo mismo sobre América Latina, sobre todo recursos para orientar la agricultura. En este momento, eso ya, con esa experiencia no contamos. Así los países pudieron resarcirse y resolver los problemas heredados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hemos tenido los efectos devastadores superiores a una guerra y la humanidad no está preparada ni está preparándose para atajar, repito, las consecuencias que nos está generando esta pandemia. ¿El mundo será diferente ahora? Naturalmente, va a haber cambios sustantivos. ¿En qué aspecto se notará un lugar, mundo post-pandemia? Bueno, en la parte económica, un mayor agravamiento de la situación económica. Va a haber mucho desempleo y ese problema no se va a resolver en 1, 2 y 3 años. Reconstruir todo el aparato productivo llevará mucho tiempo y es el que genera, digamos, un empleo productivo. El mismo empleo será transformado, será cambiado. La situación laboral, hoy en día estamos viendo una tendencia a la utilización de las nuevas tecnologías en la actividad, en el trabajo mismo. No solamente en la educación, sino que también en otros sectores de la actividad productiva. Es decir, que la virtualidad va a ser mucho más fuerte y hay que preparar, y debemos de prepararnos para eso. Desde el punto de vista de las crisis, digamos, migratoria, habrán procesos migratorios mucho más fuertes, más violentos. No solamente desde el punto de vista de la gente que emigra, que sale de sus países, sino que la respuesta de los países desarrollados va a ser mucho más dura, más fuerte. Me estoy refiriendo a los países de Europa, para el África, me estoy refiriendo a Estados Unidos, para América Latina. Los procesos migratorios se van a hacer, van a derivar casi en una crisis humanitaria, si es que en este momento ya no lo está. Y desde la sociedad me parece que van a aumentar y van a ir apareciendo nuevas formas de actividad delictiva.
lo que tiene que ver con trasiego de armas, los negocios derivados de la narcoactividad, los negocios derivados también de la trata de personas, ¿verdad? Eso va a ir aumentando y va a ser mucho más grave. Es decir, lo que ocurre hoy en día, los problemas graves que hoy ocurren no están generando una situación que nos invite y que genere condiciones para el cambio, para la transformación hacia una sociedad superior, digamos, en términos de valores, en términos de progreso. Los problemas que hoy están ocurriendo son como el baldón, digamos, ¿verdad? La fuerza que limita las posibilidades de ir hacia adelante. Hoy los cambios que están ocurriendo es casi como una negación de del progreso humano y del desarrollo de los propios recursos humanos y los recursos naturales. Va a haber una mayor destrucción de los recursos naturales y va a haber una economía más concentradora, digamos. Don Pablo, para esta nación nuestra, para esta querida nación nuestra, ¿cuáles son las lecciones que nos deja la pandemia, que deberíamos apreciar, que deberíamos aprender? Bueno, las lecciones son varias. Aquí lo que hay que lamentarse es que los alumnos son cerrados y no aprenden la lección, ¿verdad? Recuerdo, Vanegas, el caso del Mish, por ejemplo, en medio de la gran tormenta y cuando el mismo estaba haciendo ya daño a la capital, hombre, decía yo en mis meditaciones allá en la soledad, ahora sí creo que vamos a cambiar. Van a cambiar los políticos, van a cambiar los empresarios, va a cambiar la ciudadanía, vamos a aprender a valorar, vamos a generar sentimientos de solidaridad. Dígase, entonces, los políticos van a generar más ética, los empresarios más racionalidad, la ciudadanía va a aprender valores de más solidaridad, pero vea usted, después del Mitch, con lo que cargamos fue más bien con un lastre muy pesado en términos sociales, salud pública. Los políticos se volvieron menos proactivos, menos propositivos y fueron más contestes con los intereses de partido y con los intereses individuales. Es decir, desde el 1998 a la fecha, antes de la pandemia, ya teníamos un periodo de mucha descomposición social, de mucha descomposición económica. El MICH salió y nos dejó, hubo lecciones, pero no fueron lecciones aprendidas, fueron lecciones que descuidamos, creer que detrás de un problema siempre hay una oportunidad y hay una invitación al cambio. ¿Cómo ha visto particularmente la gestión del actual gobierno en la emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que se ha dicho que para esta pandemia nadie estaba preparado. Eso es verdad, es una verdad de perogrullo, como decía un amigo. Pero con esa verdad no nos podemos quedar, porque hay países y hay gobiernos que estaban menos preparados. Es más, yo diría que no tenían ni siquiera el menor asomo de virtudes que los potenciaran para generar condiciones y de esta manera poder enfrentar, digamos, la pandemia. Ha habido una pésima administración de la pandemia. Una pésima administración que ya se venía cuajando, digamos, ¿va? Que ya se venía instalando en la administración del actual gobierno de la República, que no es nueva. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue agravarla. En términos sanitarios, teníamos un sistema sanitario colapsado. Colapsado no solamente desde el punto de vista de sus instalaciones, también de laboratorios, colapsado en términos de médicos empleados, de enfermeras, de laboratoristas, etc. Limitaciones en todos lados, con centros de salud sin médicos o sin enfermeras y en todo caso sin medicamentos. Teníamos un sistema de salud que funcionaba porque había un presupuesto y había un personal que estaba ahí al frente, pero que no habían condiciones
adecuadas. Si no, veamos que hay una serie de indicadores que nos dicen cómo temas que tienen que ver con la esperanza de vida, con la mortalidad infantil y otros, pues Honduras tiene el primer lugar en América Latina, y si no de América Latina, por lo menos de Centroamérica. Ese es un indicador que nos dice que ya andábamos mal, pero con la pandemia eso se vino a profundizar. Una Secretaría de Estado en Salud Pública a la cual se le había cercenado todas sus funciones, como lo que está ocurriendo en el gobierno, donde se han creado instituciones que le han quitado funciones a las secretarías de Estado que constitucionalmente tienen algunas obligaciones, pero que en el caso de salud pública usted va a ver COPECO, por ejemplo, SINAGER, INVES, haciendo labores que en el pasado las hacía, y según la Constitución, la Secretaría de Salud Pública. Y eso era una manera de debilitar la institucionalidad, pero con un propósito: agenciarse recursos que usted ya sabe para dónde van a parar, a bolsas de particulares. O sea que incluso ya el manejo mismo de la pandemia, usted va a ver que al principio hubo toda una algarabía en términos de medidas de bioseguridad, en aprobación de presupuesto, una gran preocupación, una serie de restricciones, bueno, cuando todavía la pandemia no había apretado como lo está haciendo ahora. Y vean en qué condiciones estamos ahora. Y ahora estamos a las puertas de un feriado morazánico, incluso sobre el cual voy a pedirle una opinión después de darle la palabra a nuestros anunciantes en la primera pausa, si le parece, doctor Carías. Totalmente de acuerdo, mi amigo. Un minuto para la publicidad. No se pierda estos mensajes, por favor. Don Pablo, ¿qué opina usted del hecho de que estemos a las puertas de un feriado en nombre del general Morazán de toda una semana, sin restricciones de circulación de ninguna manera, en plena pandemia por el COVID? Estamos haciendo todo al revés. Vea usted Europa, por ejemplo, ¿no? El caso más patético es España, que tenemos que expresar nuestro dolor, porque no solamente son habitantes de un planeta con el cual tenemos muchos vínculos de tipo histórico y cultural. Ahí viven muchos hondureños, más de 100,000 hondureños. Allí se están tomando medidas severas en este momento porque ocurre que hay un rebrote y las medidas son muy contundentes. Y al gobierno de Sánchez le está costando eso, incluso la posibilidad de que pueda continuar su partido en el poder. Otro tanto ocurre con Francia, por ejemplo, donde las medidas son muy estrictas como resultado de ese resurgir. En el caso nuestro, ni siquiera sabemos si realmente hay un rebrote, porque nunca supimos si en algún momento se había disminuido el número de muertes y el número de contagios. Recuerde que, correcto, recuerde que aquí los datos han sido muertos mal contados, contagios mal contados, porque unos han sido los datos que da el gobierno y otros son los datos que dan la Asociación de Funerarias. Además, los datos son las estadísticas sirven para muchas cosas. Entonces, uno ve que las cosas son al revés. Allá, si hay un rebrote, constriñen a la población a tomar medidas de aislamiento social, de bioseguridad, etcétera, etcétera. Aquí nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando empieza el rebrote o un número mayor de contagios y de muertes, entonces abrimos las puertas a la pandemia. Es decir, estamos cambiando apertura económica por vidas humanas. Así de sencillo es y así de claro. Yo sé que esto tiene sus implicaciones porque también el éxito de un gobierno en este caso debería depender de ser capaz de unir la apertura económica con la exposición al peligro de millares de compatriotas. Si un gobierno fuera capaz de esa racionalidad, enhorabuena, pero este gobierno no lo está haciendo y por el contrario está abriendo las puertas para que la gente se exponga, y usted sabe, es decir,
Aquí no podemos, mucha gente responsabiliza a la población. Es cierto, la población suma su responsabilidad, pero la mayor responsabilidad en todas estas crisis, como en todos los problemas, es como en la familia. ¿A quién le corresponde? Caso al jefe de Estado, el presidente de la República, es el que debe asumir y dar el ejemplo, ¿verdad?, de medidas fuertes, contundentes, que no expongan a la población, sin descuidar, desde luego, el problema económico. Pero yo creo que en este momento lo que el gobierno está haciendo es casi como sometiéndonos a un rebaño a todos, ¿verdad? Nos están sometiendo, nos está diciendo a todos, salgan, 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 y lo peor, porque cuando el rebrote venga, los hospitales van a estar colapsados, los centros esos de triaje van a estar colapsados y la gente va a seguir muriendo en sus casas o si no es que muere en los autobuses o en las calles. Y desde el rótulo de la campaña del gobierno, totalmente estimula de alguna manera, doctor Carías, desde el rótulo de la campaña del gobierno, estimula de alguna manera el desenfreno porque le han llamado porque te lo mereces, porque te lo mereces. Entonces, esos manejos, yo estoy de acuerdo con usted que no han estado a la altura de las circunstancias que vivimos. Pero quiero tocarle otro tópico, si usted me lo permite. En medio de la pandemia, el Consejo Nacional Electoral ha convocado a un nuevo proceso de dirimir quiénes serán los candidatos de los partidos, las autoridades de los partidos en elecciones primarias e internas, que son el prefacio del proceso electoral general para noviembre del próximo año. Es decir, estamos en el periodo de la competencia política ya abiertamente. ¿Qué interpretaciones hace usted del panorama político actual tomando en cuenta la pandemia y lo que viene para el futuro como consecuencia de la misma? Bueno, este proceso político electoral es muy original, realmente atípico. Y no es atípico solo por la pandemia, porque yo creo que hay una pandemia ahí pequeñita que se llama sistema político y los políticos, no todos, Vanegas, no todos, quiero insistir en esto, pero el sistema está descompuesto. Para empezar, vea usted tanta anormalidad que se está discutiendo la ley electoral, se nombraron los miembros de los órganos que van a administrar el proceso y se aprobó la normativa específicamente para eso. Pero se aprobó una ley, se aprobaron disposiciones que debieron haber sido parte del cuerpo legal. Yo no soy abogado, pero alguna cosa, algo aprendí ahí en la universidad, escuchando ahí a los togados en la Facultad de Derecho, desde los pasillos donde me tocaba laborar. No, y es que en este caso también basta la lógica. Es lógico, ¿no? Es decir, usted no puede aprobar, por ejemplo, las disposiciones transitorias primero y después el cuerpo de las leyes. Usted es un legislador y ha aprendido eso, que hay una lógica que se sigue en todo debate, en toda discusión. Pero aquí es como que pusimos adelante atrás los bueyes. La carreta, ¿no? Y atrás los caballos. Correcto, correcto. Entonces, yo digo que esta es una experiencia sui generis que me imagino que las facultades de Derecho en las universidades de América Latina tendrán que aprenderla y nuestros diputados tendrán que ir a dar algunas conferencias. Qué maravilloso, cómo han inventado, cómo han creado esto, porque todo eso debe tener alguna lógica, un sentido. Y ocurre que aquí no ha ocurrido eso. No, bueno, el sistema político está muy descompuesto. Vanessa. Usted sabe cómo esto se ha venido destruyéndose, no construyéndose, sino destruyéndose, sobre todo desde el golpe de Estado para acá. Toda una normativa donde ha habido un gran, y ya no hablamos de un partido, sino una persona que se ha convertido en el gran elector y en el gran árbitro de todo el proceso electoral. Por lo menos en las elecciones del 2013, el que dirige estos procesos, ese era un elector que estaba en el juego, porque él era
la figura principal, pero ahora, y hacía más énfasis como jugador, que a la vez era árbitro, pero ahora está haciendo más énfasis en su condición de árbitro, es prácticamente el árbitro. Él está decidiendo cómo va a ser el próximo proceso electoral. Incluso está decidiendo cuál debe ser su candidato, ¿verdad? En el partido de gobierno, y para eso está trabajando. Y para eso van a haber impugnaciones, para eso van a haber acciones de tipo judicial que van a habilitar a candidatos o van a inhabilitar de acuerdo a los intereses y a la visión que tiene el presidente de la República. Ya lo estamos viendo en este momento. Lo mismo, lo propio va a hacer no solamente en su partido, sino que también en el partido contrario, el partido de mayor figuración histórica, como es el Partido Liberal, por el cual usted es representante, y dicho sea de paso, voy a tener que decirlo, es el diputado que ha marcado diferencia en las decisiones trascendentales que se han discutido en el Congreso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a este tema de las ciudades modelo, las sedes, donde su nombre aparece como el único dentro de su partido que votó en contra, mostrando un gran ejemplo de dignidad. Pero en ese partido, este gran árbitro, que usted ya sabe quién es, y lo digo, Juan Orlando Hernández, él va a pujar por imponer su candidato. Y no va a ser necesariamente el candidato de mayor figuración, de mayor presencia, de mayor volumen, que exprese la voluntad popular, digamos, de la militancia de su partido. No, va a ser el candidato que a él le simpatice, uno con sus posibilidades. Si gana, es con el cual se pueden hacer arreglos para que aquí todo pase sin que pase nada, todo cambie sin que haya cambios sustantivos. Dos, la otra variante pudiera ser que sea un candidato muy débil, susceptible, vulnerable a la confrontación y al ataque, digamos, para potenciar al candidato que él pudiera estar apoyando. Es decir, él tiene varias cartas sobre la mesa. Entonces va a ser un proceso electoral con las mismas características del pasado. El fraude y las trampas van a variar porque desde luego ustedes están poniendo algunos candados allí a la ley electoral y el censo, que está bien lo que está haciendo el censo, que ya se está descubriendo que en Honduras, en efecto, han venido votando muchos muertos y muchos extranjeros o muchos hondureños que están en el extranjero ejerciendo el voto. Pero el rostro del fraude es multifacético, tiene muchas variables, muchas variantes. Entonces, siempre va a estar el cisma, va a estar la amenaza del fraude. Y la población hondureña no va a tener la dicha de contar con un proceso limpio. Es más, ya las elecciones primarias un poco que están torcidas, porque usted me aclarará, tengo entendido que se podrá votar con la tarjeta vieja y con la nueva. O sea que con las dos identidades. Sí. Entonces eso quiere decir que en este proceso interno, en las elecciones internas, van a votar los muertos. Van a levantarse, van a sacudirlos de la tumba y van a ir a ejercer el voto. Mire, si la base de todo proceso electoral son las elecciones primarias, porque ahí usted potencia a los mejores dentro de su militancia, y si esa base está torcida, está desorientada, es natural que el final también va a estar mal. Es decir, por la víspera se sabe la fiesta, ¿no? Y la víspera que van a ser las elecciones primarias nos auguran un proceso electoral muy viciado. ¿Percibe usted que hay crisis de liderazgo? Sí hay, aunque sí hay crisis de liderazgo, pero hay que explicar un poco. Los liderazgos se forman, pero también se destruyen. Hay líderes que hoy en día están teniendo han descollado, digamos, ¿verdad? Y han aparecido de la noche a la mañana y con una fuerza extraordinaria.
pero esos es la fuerza de los recursos financieros. Esa es la fuerza de las relaciones de poder. Esa es la fuerza de las personas que se han mantenido allá en la sombra, enriqueciéndose a costa del Estado y cuentan con varias posibilidades de generar influencia. Ese es un liderazgo artificial. Hay otros líderes que han sido truncados y el pueblo hondureño se va a seguir privando de ese liderazgo. Porque aquí en Honduras el liderazgo no se constituye sobre las características personales, sobre su discurso, sobre su claridad, sobre su sentido de honradez y cómo ha sido su pasado. El liderazgo aquí se construye de manera artificiosa. Entonces, de ese liderazgo honesto, honrado, tenemos dificultades, no podemos tener acceso. Y es una manera como se va deturpando la democracia. Ahora, el otro liderazgo es un liderazgo artificial, es un liderazgo cubierto de flores, pero de unas flores que con mucha rapidez o en el mismo momento están marchitas. Vamos a la segunda pausa del programa Vanegas. Gracias por acompañar este domingo. Un programa único en el mundo, una entrevista y una caricatura en honor de nuestro invitado. En breve retomamos la charla. Después de la emisión de la fantástica película de Noche de Gala por Canal 5, todos los domingos comienza este foro, en donde un invitado especial, supremamente inteligente siempre, que viene a aportarnos sus enfoques para entender por qué son las cosas, y acompañada esa entrevista con el buen humor de una caricatura, así se forja el programa Vanegas. En este foro, todos los domingos, con la dulce compañía de ustedes, con verso y dibujo. Dibujo y converso. Hoy estoy avanzando, ya llevo bastante avanzado el dibujo de don Pablo Carías. Lo más importante será su opinión cuando el foro termine. A mí me va gustando un poco cómo va quedando esto, pero evidentemente su opinión va a ser la que va a determinar si esto habrá valido la pena. Por supuesto, yo estoy disfrutando el hecho de escuchar sus puntos de vista mientras trazo algunas líneas aquí. Y quiero que concluya su enfoque sobre el panorama político, porque quiero plantearle otros asuntos. ¿Nuestros partidos tienen identidad propia? No, creo que no. Recordemos la historia. Nuestros partidos, los partidos políticos, en sus orígenes, fueron partidos que fueron constituidos en función de intereses que no eran los intereses legítimos que la patria iba a ir construyendo a lo largo de su historia. A finales del siglo XIX surgen más como la necesidad del capital extranjero y de ciertos sectores económicos influyentes, que por cierto no eran muchos en el caso de Honduras. Entonces esos partidos se constituyeron con el sello de intereses foráneos, no con los intereses nacionales. Y usted va a ver que a lo largo de la historia hemos tenido una historia torcida de golpe de Estado, de revueltas, de insurrecciones y de gobiernos que uno se acostaba con un gobierno y amanecía con otro, ¿verdad? Una gran inestabilidad política es lo que tuvimos y hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, en esa situación no hemos podido generar una identidad, digamos, respetada, una identidad que sea capaz de influir en valores positivos de la ciudadanía, de construir ciudadanía, que eso es lo más importante. Entonces, nuestros políticos, nuestro sistema político no tiene identidad porque no hemos construido un sistema político fortalecido para el desarrollo de la democracia. Es más, ¿por qué hay tantos partidos? Bueno, es una buena pregunta, me parece, porque el tema no es tanto que en la abundancia en este caso no está el ejercicio de la democracia, la riqueza, no. Usted sabe que hay algunos partidos legítimos, ¿no? Uno que otro partido de estos partidos que don Ventura Ramos llamaba partidos enanos, porque nunca crecieron.
O Eh, que el mismo Rodas Alvarado le llamó mosquitos alguna vez. sí, 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 sí. Recuerda que López Arellano llamaba a los partidos grandes cascarones vacíos. En la administración del 72, pues, o el golpe de Estado del 72, que fue un golpe de No, Estado. no, 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 no me pida tanto, que en ese tiempo yo era un embrión. Bueno, pero ha leído bastante y leer es Pero ahí está en las hemerotecas, por supuesto. sí, la lectura de la reconstrucción de nuestro pasado. Así es. No tenemos excusas. No hay excusa, sí. Muy bien, Cascarones vacíos entonces le llamaban. continúe con el lío de los partidos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay partidos también inventados. Hay partidos que han sido formados para mejorar la correlación de fuerzas en los procesos electorales. ¿De qué manera? A través de los delegados en las urnas o en las mesas electorales. Cuando se tiene más partidos y partidos que sean... Porque la política hoy, Vanegas, es como una especie de mercancía. Se compra y se vende. Entonces, hay compra de delegados. Estos partidos pequeños, algunos, no todos, han vendido credenciales para mejorar la composición de las mesas electorales, que son las que al final dan el resultado de una circunscripción o de una comunidad electoral. Bueno, ese ha sido. La otra cuestión es que se han formado partidos pequeños para cambiar la correlación en el Congreso Nacional. Si mi partido no va a ser mayoritario, tengo esos partidos bisagra que tienen 1, 2, 3 diputados y son susceptibles de ser ganados en función de algunas prebendas o de algunos estímulos económicos. Entonces, ha habido un interés en los últimos gobiernos y con el actual, eso se ha profundizado en constituir y crear diversas alternativas para variar, digamos, el menú y el campo de la negociación. Pero realmente una demostración de que estos partidos no han tenido un impacto importante es que no han crecido y no han generado expectativas, ni han cuestionado, ni han competido de manera contundente por el poder. Y con vistas al proceso electoral general del 2021, ¿cuánto deterioro cree usted que ha caído sobre las espaldas del Partido Nacional, sobre todo en estos últimos 3 periodos gubernamentales? Pues yo creo que bastante. Y es una pena, le voy a decir, porque y no deberíamos de sentirnos alegres por lo que ocurre dentro del Partido Nacional. Porque el problema es que el Partido Nacional, y hoy en día pareciera que es una característica, los partidos, Vanegas, han sido anulados. Hoy el que gobierna por un partido no gobierna con el partido, gobierna con un grupo de amigos y esos amigos se construyen en el camino. Se recluta, se copta personas que sean afines y que sean susceptibles de poder influir sobre ellos. Pero usted no va a ver, por ejemplo, que el Partido Nacional en este momento diga, mire, se está ejecutando el programa de mi propuesta como comité central. El Partido Nacional no puede decir eso. Al Partido Nacional se le atribuyen, bueno, algunos defectos y algunos males son responsabilidad del partido, pero la responsabilidad directa es quien prácticamente ha destruido al Partido Nacional. Y ese se llama Juan Orlando Hernández, que destruyó la esencia de la condición de partido, una dirección colectiva, un programa unas propuestas, digamos, ¿verdad? Una figuración, una identidad de organización partidaria y todo eso que conjunta lo que es el sentido del partido. Entonces, los partidos están atravesando una crisis porque también hay un estilo que es inherente a casi todos, el cacicazgo. En el partido dirige y ejerce influencia el que tiene los sellos. ¿Y quién tiene los sellos? El presidente del comité central, del central ejecutivo o de la dirección de otro partido, del Libre, por ejemplo. ¿Ah? El que tiene los sellos, y ese es el cacique, que cuando él dice una cosa,
es palabra sagrada. Desde su ventana de observador y de agudo analista, ¿cómo presagia don Pablo Carías el año electoral 2021? Bueno, va a ser un año de mucha violencia, va a ser un año de mucha dificultad económica, no solamente porque la estructura productiva va a quedar muy diezmada, sino que se van a dedicar muchos recursos a los procesos electorales. Va a ser un proceso electoral que al final de cuentas va a tener poca credibilidad, va a ser un proceso electoral que incluso pudiera ser truncado antes de que se dé, en dependencia de algunos cambios que se den en la vida nacional y en las relaciones que el país tiene con el exterior. ¿Qué me quiere Porque decir con truncado? que pudiese ser eventualmente que no se den las elecciones. ¿Por Y qué me dice eso? Bueno, se lo digo porque si las cosas se enredan tanto, que pareciera que es el propósito de algunos, enredarlo, hasta más no se pueda, y al final, entonces la solución soy yo. La solución sería el continuismo. Una situación, ir creando una situación de crisis para la cual la única salida sería posponer el proceso electoral para un momento diferente, incluso haciendo algunas concesiones en las cuales se pueda aprobar, por ejemplo, el tema de la constituyente, etcétera, etcétera. Esa es una versión. La otra es que la situación económica y la situación política se agrave tanto que desde el exterior empiecen a venir algunas presiones para que en el país algo cambie, porque el problema es que tenemos un liderazgo no solamente cuestionado internamente, sino que cuestionado externamente. El gobierno, digámoslo así, el gobierno de Estados Unidos, si no ganara Trump, por ejemplo, va a querer tener aliados que tengan alguna mínima credibilidad en los países de América Latina, especialmente en los países de América Latina. Porque a un gobierno como Biden, por ejemplo, en los Estados Unidos, no le ayudaría mucho tener como aliados en Centroamérica gobiernos con poca credibilidad y gobiernos debilitados en su quehacer y señalados por actos deleznables. No le va a interesar. Y la situación Una última pregunta, don Pablo, sí, sobre este tema político específicamente. ¿Cómo valora usted las declaraciones del ministro más influyente de la actual administración en el sentido de que no importan los muertos, no importa la corrupción, lo que va a determinar la voluntad de los electores en las elecciones de noviembre del 2021 será que tengan dinerito en la bolsa? bueno, eso es muy evidente, ¿verdad? En primer lugar, hay un poco respeto o un profundo irrespeto por la vida humana, ¿verdad? En segundo lugar, hay una desconsideración acerca de los valores del sistema político nacional. Si hubiese un sentido en los políticos de que se cuenta con una ciudadanía, esas expresiones son las más inoportunas. Es lo más descabellado que puede ocurrir. La otra lectura que se puede hacer es que prepárense, señores, agenciémonos todos los recursos, porque en el proceso electoral lo que va a contar es si alguna gente está comiendo o no está comiendo. Y usted sabe cómo se resuelven los problemas en Honduras, o por lo menos tratan de resolverlo, manteniendo a la gente un poco adormecida a través de dádivas, a través de prebendas. Para eso ya hay preparativos, Vanegas. Ese presupuesto gigantesco que se aprobó en el mes de marzo de este año para construir 95 hospitales, construir carreteras, mejorar vías de comunicación, parques, etcétera, etcétera. Esos últimos préstamos que se han aprobado en el Congreso también, ¿verdad? Eso tiene también un mensaje claro.
el partido de gobierno, y el gobierno tiene que contar con recursos suficientes como para poder generar una derrama o un derrame de generosidad a través de dádivas a los diferentes sectores de opinión y sobre todo a los más empobrecidos. La pobreza, recuerde usted, es mala consejera en los procesos electorales. Y no siempre, cuando hay más pobres, hay más descontento y la gente racionaliza su voto. Muchas veces el voto se vuelve irracional en la medida en que la gente tiene mucha necesidad. De nuevo tienen la palabra nuestros patrocinadores. Os juro que es la última interrupción de nuestra charla. Converso este domingo con el ilustre hondureño don Pablo Carías. Estoy también en honor a este gran profesional elaborando una caricatura en vivo aquí, ya más o menos va concluida. Me faltan unos retoques, por supuesto, para honrar a nuestro ilustre interlocutor. Quiero escuchar sus opiniones, señor sociólogo, sobre otros temas de palpitante actualidad. Este martes, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Allí, evidentemente, se define el rumbo de gran parte de las cosas importantes del mundo. En ese orden de ideas, ¿cómo ve usted las elecciones de los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones advierte que puede tener el resultado para la región? Sí, bueno, debo decirle que preocupante. Pareciera extraño que yo diga que me preocupa lo que ocurre en los Estados Unidos. Bueno, porque estamos bien distantes, pero ocurre que los Estados Unidos ejerce tanta influencia que, a decir por algunos, cuando en Estados Unidos la población estornuda, a los mexicanos y centroamericanos les da gripe, para demostrar la importancia que tiene, digamos, Estados Unidos en sus relaciones. Por otro lado, también Estados Unidos es un imperio. Pero sí me preocupa porque, y vea usted cómo va mi análisis, porque el problema es que Donald Trump no es un hombre que ha potenciado la condición de gran potencia, incluso se ha olvidado de las tradiciones con las cuales se formó Estados Unidos. Tradiciones muchas de las cuales fueron totalmente adversas y negativas para nuestros países. Trump ha vuelto su mirada hacia el interior, pero en esa mirada hacia el interior ocurre que se ha vuelto racista y supremacista en el sentido darle mucha atención a los blancos, menospreciando a los latinos y a la población negra y a otras minorías, olvidándose que Estados Unidos es un país de minorías. Entonces, vea un proceso electoral en Estados Unidos que, fíjese que extrañamente ya se está pareciendo mucho a los países de América Latina. Es como que estuviera haciéndose real aquel título de la canción del amigo guatemalteco que decía: si el norte fuera el sur. Pareciera que el norte ya se volvió sur. Ahí está habiendo un proceso electoral ahí donde se hace mucho acopio del odio. Se está haciendo acopio del miedo al socialismo, al comunismo, cuando todo eso sencillamente no existe. Y de una exacerbando el sentimiento nacionalista. Y eso, incluso con amenazas hasta desconocer los procesos electorales. ¿No le parece que esto se parece mucho a Honduras? Y es una pena para Estados Unidos, ¿no? Que es la gran potencia. Bueno, ¿qué va a ocurrir después del proceso electoral? Pues yo digo, si gana Trump, esa sería una desgracia para Estados Unidos. Y algo más que no es para Estados Unidos, es para el propio sistema, el sistema que ellos defienden, ¿verdad? Es decir, si gana Biden, hay posibilidades de que Estados Unidos se reconstruya en su identidad, que sería la mejor carta de presentación en defensa del sistema. Estamos hablando del capitalismo y de ellos incluso como potencia. Estados Unidos votando por Trump le haría un flaco servicio
a la dominación que tienen sobre el mundo y a la persistencia de los valores del capitalismo como sistema. Cerrando un poquito el foco, ¿usted cree que la región latinoamericana y particularmente Centroamérica, ya no decir un país específicamente, ha ido perdiendo importancia en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos? En este año, en los debates, ni siquiera fue mencionado el tema. Sí, pero es por esa condición y esa característica, esa vuelta que hizo Trump a ver hacia el interior de Estados Unidos, que me parece que ha sido un error en la política exterior, porque Trump se ha enemistado no solamente con América Latina, sino con Europa, se ha enemistado con los países de Asia, incluso con los Estados Unidos. Ha sometido a una competencia en el comercio a Estados Unidos que es contraria incluso a los postulados del neoliberalismo, que era libre comercio, y con eso se iba a expandir. Pero ahora bueno, la OMC recién acaba de adoptar una decisión en favor de Europa para facultar a los países europeos ponerle sanción a Estados Unidos por la protección que el gobierno hizo sobre una empresa aérea. Entonces, son las nuevas lecturas que hay que ir haciendo de la crisis que vive el sistema capitalista, Vanegas, y los Estados Unidos como representantes de ese sistema. Usted censura, doctor Carías, usted censura algunas cosas del presidente Trump, pero tiene muchísimos seguidores. ¿A qué atribuye usted que un personaje tan singular en la política, que llegó directamente, por así decirlo, de la heterodoxia de la política norteamericana, que llegó de la empresa privada, sin ninguna raigambre en los partidos tradicionales del statu quo de Washington? ¿Por qué cree usted que tiene tantos seguidores en esa sociedad? Bueno, eso está determinado en gran medida por el ultranacionalismo que él ha venido defendiendo. Es decir, Estados Unidos para Estados Unidos. Antes por lo menos se decía Estados Unidos para, o América para los americanos, ¿no? Ahora Estados Unidos para los Estados Unidos. Y esa consigna pega en amplios sectores de la sociedad norteamericana. Recuerde que Estados Unidos también ha tenido que pagar mucho costo en guerras y Trump ha criticado eso. Ha criticado, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos asigne recursos muy fuertes a la OTAN y no ha obligado a los otros países desarrollados a hacer el mismo aporte. Eso agrada a la población estadounidense. Todo ese sentimiento nacionalista que él ha desarrollado ha servido para generarle alguna simpatía. Y no se puede negar que como resultado de los cambios también que dio, por lo menos en los primeros años, pudo manejar una economía más o menos balanceada en favor del empleo, en favor de los ingresos de la población. Lo que pasa es que eso no iba a durar mucho, porque eso lo hacía a costa de sacrificar relaciones económicas que son necesarias a largo plazo. Tengo una caricatura para usted, licenciado Pablo Carías. Voy a hacerle una fotografía aquí para enviársela por algún medio a su teléfono, por medio de alguna aplicación. Ahí está la fotografía, se la he enviado a su teléfono y la muestro al público. El dibujo humorístico, así lo interpreto yo, las expresiones de nuestro interlocutor este domingo en el programa Vanegas de Televicentro, el distinguido catedrático universitario y analista social, don Pablo Carías. Revise usted a ver si ha recibido nuestro mensaje y me dice qué le parece el dibujo con el que le honramos. Sí, ya lo recibí. Y lo único que tengo que decir, Vanegas, es que diciendo o repitiendo un dicho español, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Y usted es un buen materialista porque ha sido objetivo, ha sido realista. Me hizo la caricatura como soy. Yo hubiera querido que me hiciera de otra manera, pero eso es lo que tengo. Gracias, Vanegas, gracias. Muy bien. A la orden, licenciado Carías. Déjeme, por favor, una palabra, una sola palabra, como respuesta a mis últimas inquietudes. ¿Por qué hay tanta corrupción aquí? Impunidad. ¿Qué aprendió usted en la pandemia? Más solidaridad.
¿Cuál es la solución de Honduras? Transparentar la administración pública. ¿Qué opina de Invest H? El desastre mayor del gobierno. ¿Cómo percibe usted que ven los políticos tradicionales a los ciudadanos? Con un irrespeto casi absoluto. ¿Hay espacio para la propuesta política, para la idea? Sin generalizar, Vanegas. ¿Hay espacio para la propuesta política, para la idea? Sí hay espacio, sí hay espacio. En la medida en que la propuesta tenga fuerza, contundencia y los sectores conservadores hagan una expresión de contrición, de arrepentimiento, digamos, por los daños que le han hecho al país. ¿Qué es lo mejor del hondureño? Su identidad. ¿Y lo peor? Es la indiferencia con que aborda las dificultades. ¿Qué es lo que más aborrece usted en la vida? La falta de sensibilidad. ¿Y lo que ama con más pasión? A mi familia. ¿Qué sensación experimenta al escuchar la palabra Honduras? Bueno, una sensación de nostalgia, pero también una sensación de fortaleza, una sensación de identidad, de pertenencia, orgullo. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino, decía José Martí. Gracias, doctor Caría, por su comparecencia hoy con nosotros. Ha sido espléndido hablar con usted este domingo. Muchas gracias. A ustedes, Vanegas, muy generosos también ustedes. Muchos éxitos siempre. Gracias por estar con nosotros y regrese cuando quiere. Aquí no hay puertas para usted. Puede entrar a la hora que mejor le parezca. Gracias. Con otra caricatura. Sí, está bien. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.